Hola, bienvenidos al primer episodio de esta nueva temporada de Despertar Bonito Podcast. Yo soy Mado. Yo soy Dani. Estamos en esta nueva serie llamada Prioridades Eternas. Si no han ido a ver el intro, los invitamos a que vayan a verlo. Ese es nuestro primer episodio oficial. Y bueno, como ya saben el nombre... ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Antes de empezar y meternos en el tema, queríamos hacer una actividad que van a entender por qué tiene relación con el nombre. Y es más que nada para saber conocernos mutuamente. ¿Qué tanto nos conocemos? ¿Qué tanto nos conocemos? Hacer una prueba, ver tú qué tanto me conoces y yo qué tanto te conozco a ti. Entonces, ok, tenemos producción. Como ya pueden ver, ya está todo producción. Entonces, vamos a tener una voz en el fondo que nos va a hacer las preguntas. No es tanto que me conoces. Sí, no es tanto. No, porque es como que no, es quién... ¿Quién es más cree? probable Ajá, que, más o menos, como que sí, eso es. entre las Por dos, eso vamos. lo que, porque dije, no es que quién me conoces, es que es probable que. Ya ustedes van a entender con las preguntas que salgan. A ver. Entonces, nuestra producción nos va a ir diciendo las preguntas. ¿Cómo se callan? Cuidado. Están que se matan atrás. Ya. ¿Quién es más probable que diga algo incómodo cuando conoces gente nueva? Ya. ¿Qué? ¿Yo incómodo? No, 100%. Que yo he dicho cosas incómodas. Sin comentarios, ya, siguiente. ¿Quién es más probable que haga la mano tu regalo de cumpleaños? ¿Qué? A mano, o sea, que hagas alguien a mano, que hagas a mano y no lo compres. Yo creo. Sí, 100%. ¿Quién es más probable que haga reír a alguien cuando se siente triste? Chuta. No dice quién cree. ¿Y será que yo salgo con alguna bobada y te puedo hacer reír? ¿O no? Pero es que no soy tan cómica. No, mira, de atrás dice que yo. Sí, Dani. Yo. ¿Tú crees? O sea, yo no sé. No, porque tú eres como de abrazar. Tú vas llorando y tú abrazas. Sí. Ya, sí, no sé. ¿Quién es más probable que le haga un delicioso pastel a un cumpleaños? Colega, a un amigo. No, ninguna. Esa creo que se fue de más esa pregunta. No, ninguna, porque yo no cocino y ella tampoco. ¿A quién es más probable que se le ocurra apodos para todos? Yo, Mado. Es más, tengo apodos para todos. Me acuerdo de uno, pero no lo voy a decir. Por respeto al productor. Y así es. ¡Ya se acabó! No, queremos más. Está divertido. Pero bueno. Eso aquí es como para introducir un poco el tema, que es conociendo a Dios. Y hay cosas que yo pensé que podía ser tú o que podía ser yo, y es como, creo que ni yo mismo, así como dudé en algunas. Ponte a pensar, o sea, si te pones a pensar cuánto, yo creo que el tiempo, a pesar que vives mucho tiempo con una persona o compartes mucho con alguien, como el conocerlo, realmente es infinito. Sí. O sea, tú nunca vas a terminar de conocer de verdad a alguien. Y creo que estas fueron así como preguntas muy superficiales. Exacto. Pero si haríamos preguntas más profundas, sería como, ¿realmente nos conocemos? Así es. ¿Realmente? Sí, realmente nos conocemos. Bueno, el tema de hoy, ya lo he dicho 1000 veces, conociendo a Dios. Como realmente conocemos a Dios, realmente sabemos quién es Él. No importa el tiempo que has estado en la iglesia, no importa el tiempo que has sido cristiano, realmente lo conoces. Y creo que es importante el conocer a Dios, porque ¿cómo vas a hacer tu prioridad a alguien que no conoces? ¿Cómo vas a hacer como prioridad, y más el nombre, una prioridad eterna, si no lo conoces, si no tienes idea a quién le estás dando la prioridad, a quién le estás dando el lugar en tu vida? Entonces hemos dividido esa conversación en 3 partes, ¿no? Sí, y antes de decir como quién es Dios, yo creo que quisiera empezar con quién no es Dios, porque hemos crecido conociendo o escuchando de un Dios que muchas veces lo decimos es lejano, un Dios malo, un Dios que te castiga. Eso es muy común escuchar como un Dios que castiga. Pero en la palabra encontramos totalmente lo contrario. O sea, versículos que nos dicen que tenemos un Dios de amor, que tenemos un Dios paciente, que tenemos un Dios que es justo. Y sí, su justicia también a veces pues involucra, o sea, la justicia no es la justicia de este mundo, es la justicia de Dios. Entonces, si hay algo malo, pues hay una consecuencia. Sí, el típico, y ahorita que decías el que Dios que castiga, muchas veces desde a los niños le suelen decir no, porque Diosito te va a castigar.
O hay cosas tan pequeñas que a veces en nuestra infancia nos mencionan que nos dan un concepto de Dios que es totalmente equivocado. A veces pensamos que tenemos que estar bien para acercarnos a Dios, por ejemplo. A veces pensamos que, yo me acuerdo tanto que un amigo me decía, uy, no, yo no voy a la iglesia porque me quemo. O sea, si entro me quemo. O sea, es como que piensan que tienen que estar, o a veces pensamos que tenemos que estar 100% santos, o sea, como para poder acercarnos. Y ahí es cuando entra Jesús en el tema, ¿no? Cuando tú ya conoces a Dios, conoces que envió a su Hijo, conoces el amor que siente por nosotros, es como que ahí tú entiendes quién es Él realmente. Pero Dios no es un Dios lejano, como lo mencionamos. Dios no es un Dios que simplemente ignora tu situación. A veces pensamos que la situación en la que estás pasando hoy o la que estamos pasando, el Señor nos ignora o el Señor no te escucha o no te presta atención a lo que ocurre. Pero eso no es un Dios. Es un Dios que desde el momento uno de la creación del mundo hasta cuando su Hijo vuelva y cuando Él venga a habitar en la tierra, su objetivo es amarte. O sea, es lo principal, es amarnos, y lo principal es volver a habitar con nosotros, un Dios que anhela estar con nosotros. Les voy a compartir un versículo, Isaías 41:10 dice: así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Este era un contexto lleno de mucha angustia, donde estaba pasando de verdad, o sea, para que el Señor diga como esto, yo estaré contigo, como que no te sostengo. En medio de la angustia, el Señor está con nosotros. No se aleja, no se aparta, incluso aún cuando pecamos, el Señor está ahí, y somos nosotros, obviamente, por vergüenza que nos distanciamos, pero cuando decidimos regresar, basta con dar la vuelta y el Señor está ahí. Entonces no es un Dios distante, no es como estoy aquí y Dios está allá en el cielo, como por mucho tiempo. Aún no sé si a ti te pasaba, que yo sí veía a Dios así, como el Dios que estaba en el cielo allá. Sí, obvio, a mí me pasó eso mucho, como que incluso pensé en el Dios de mis padres. O sea, en su momento veía a mis papás, nacimos en un hogar cristiano, vemos a nuestros papás en la iglesia, adorar, orar, el Dios las que palabras que usan, sueles tomarlas tú. Pero para mí era como el Dios de mis padres. O sea, me acuerdo tanto que mi mamá siempre antes de dormir me decía la típica: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tus Dios me hace vivir confiado. Y yo mucho tiempo oraba eso antes de dormir, pero no lo creí. O sea, era como que oraba, pero por las palabras que decía mi mamá, más no con la convicción. Y ahora lo oro con convicción, ¿no? Entonces, el Dios de mis padres. Sí, a mí también me pasaba mucho que oraban. Mi mamá empezaba como la oración: hermoso Padre Jehová, así. Ya. Y yo empezaba mi oración como: hermoso Padre Jehová, que estás en el cielo, y de ahí como continuaba la oración. Sí, qué bueno, o sea, es bueno igual que le instruye al niño en tu camino. Claro, no, sí. Pero llega un momento donde tú conoces entendimiento y dices: este es Dios, porque no te asegura conocer a Dios el nacer en un hogar cristiano. Sí. Ahorita que estabas hablando, también pensé, Dios no es ¿cómo podría decir? No es tirano. Sí, no es tirano, pero lo que quería decir es como que no es alguien que va a cumplir como un mago que cumple tus sueños, o como una lamparita de Aladino que lo que quiero es esto. O sea, la obligación de Dios no es cumplir nuestros sueños, no es cumplir nuestros deseos, no es que se haga nuestra voluntad. O sea, Él no tiene por qué hacer lo que nosotros le decimos que haga. Que a veces también tenemos ese concepto también erróneo de eso. Como que ¿Y qué pasa cuando nos acercamos con esa idea de que Él va a cumplir mis sueños y de repente no lo hace? No lo hace. Y entonces cuando viene ahí la Dios pregunta, es malo, o porque Dios, o porque hay muerte, porque murió tal persona, porque hay sufrimiento. Entonces todo esto es importante, como empezar a desarraigar esas creencias y ponerlas a la luz de la palabra y decir: ok, ¿quién es Dios? Verdades tan simples que mucha gente incluso las desconoce, como el que si hay tanta maldad en el mundo es porque quien gobierna este mundo es Satanás, no es el Señor. Pero tenemos esta decisión de hacer a Dios parte de nuestra vida, y no va a ser que la angustia desaparezca por completo,
porque vamos a vivir en un mundo, la palabra mismo lo dice, o sea, que seguiremos teniendo aflicciones, pero en esas aflicciones Claro. el Señor estará con nosotros, saldremos vencedores. Entonces, realmente es como ir a la palabra y empezar como a conocer. conocer. A conocerlo más profundo. Creo que también cuando tú, a medida que vas, o sea, es un proceso, ¿no? Nosotras es como un bebé, la palabra dice, cuando eres un bebé, tomas leche, llega un momento donde ya comienzas a digerir, a comer sólido, ¿no? Entonces todos empezamos así, todos empezamos como no conociendo poquito, destellos de quién es Dios, y poco a poco fuimos descubriendo más, pero eso requiere hacerlo nuestra prioridad, como es el nombre de la serie. Entonces, tú nunca vas a poder hacerlo tu prioridad si no sabes quién es. Tú nunca incluso vas a poder adorar genuinamente si no tienes idea a quién estás adorando. Tú nunca vas a poder obedecer a alguien que no conoces. No vas a poder amar a alguien que no conoces. Muchas veces yo cantaba, te amo Dios, pero realmente no tenía idea quién era Él. Muchas veces cantaba, yo te elijo, te sigo, pero realmente no tenía idea quién era Él. Entonces no vamos a poder hacer eso si no lo conocemos de verdad. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? El Espíritu habita en nosotros. Entonces decir que es un Dios lejano no puede ser. No puede ser, porque en su palabra encontramos que Él habita en nosotros, que su Espíritu habita en nosotros. Yo tengo ahora como, si ya hemos hablado de quién no es Dios, tal vez podemos entrar un poco en quién realmente es. Y lo hemos venido mencionando un poco, pero yo noté aquí como a veces escuchamos que Él es bueno, pero realmente lo creemos. O sea, a veces escuchamos que Él es fiel, pero de verdad estamos creyendo que Él lo puede hacer y que Él jamás nos va a abandonar. Creemos que Él es padre, pero a veces actuamos como huérfanos. Entonces, creo que a veces hay que replantearnos y volver a pensar en nosotros, o sea, volver a nosotros. Y lo digo porque hace poco a mí me pasó. Yo decía, es mi padre, pero realmente estaba actuando como huérfana, como que si no tuviera a un padre que cuida de mí. Entonces, pensar en todo lo que yo digo, lo creo, o sea, lo que digo de Dios, lo que es, cómo lo sigo, o sea, estoy creyendo en lo que dice su palabra, estoy creyendo de verdad en quién es Él, conozco de verdad quién es Él. Si dicen que es fiel, ¿por qué dicen que es fiel? ¿Qué dicen la palabra sobre por qué es fiel? Se dicen que es amor, entiendo realmente lo que Él hizo por amor. O sea, como está bien hacerse preguntas. Ya, es más, el Señor dice que meditemos en la palabra, que analicemos la palabra, que profundicemos en la palabra. O sea, está bien hacernos preguntas. Y yo tenía un poco la historia que está en Éxodo de Moisés cuando fue llamado por primera vez. Cuando Dios le pide a Moisés que vaya a librar a su pueblo, el pueblo de Israel, y que vaya a hablar con el faraón. Va y le dice todo lo que le tiene que decir el faraón, y Moisés le pone una serie de excusas, y la primera excusa que le pone le dice, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? Y Dios le contestó esto, yo estaré contigo y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Y luego le dice Moisés, y si los israelitas me preguntan cuál es el nombre de ese Dios, ¿qué le voy a responder? Y Dios le dice, yo soy el que soy. Entonces aquí hay dos cosas que me llaman la atención. Primero, que Moisés preguntó, ¿y quién soy yo para ir a donde los israelitas? O sea, ¿quién soy yo para ir al faraón para librar a los israelitas? O sea, porque Moisés ni siquiera sabía quién era él. O sea, tenía su identidad porque fue adoptado por la hija del faraón. Entonces es como él no sabía ni qué mismo era. Entonces era normal decir él quién soy yo, pero Dios nunca le responde quién es él, Dios nunca le responde quién es Moisés, Dios le responde quién soy yo, dile que yo soy, te envía. Y él luego al final le dice yo soy el que soy. O sea, y eso me llega a la conclusión de que no importa, no se trata desde el inicio de quién soy yo, se trata de saber primero quién es él para luego entender quién soy yo. Y también como vivimos en un mundo visible, tangible, todo lo queremos llevar a eso, o sea, definir a Dios en base a nuestros conceptos, como queremos una definición clara de quién es Dios. Y en Apocalipsis 1:8, Él dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Entonces,
es como, yo soy el que soy. Porque soy todo. Porque soy todo. Y soy el principio y soy el fin. Y soy el que fue, el que es y el que va a venir. O sea, yo soy. él es es que no hay nada todo, que lo pueda englobar. No lo puede definir. No podemos definirlo. No podemos definirlo completamente. Pasaríamos horas aquí como tratando de años. definir y nunca podríamos definir quién es Dios. Porque no cabe en un concepto, pero sí creo que podemos vivir a Dios y quién es Dios, y aun cuando ya sepamos muchas características en las que Él se nos haya revelado como padre, como esposo, como juez, como novio, van a haber muchas otras más que aún no conocemos, y va a seguir y vamos a seguir descubriendo quién es Dios. Podemos tal vez mencionar algunas como para ir aterrizando. Podemos mencionar algunas que escribimos, que creo que son unas de las que a mí más me gustan. Por ejemplo, el entender, y creo que es la básica, que entiendes desde que eres chiquito, que Él es el creador de todas las cosas, que todo viene de Él y todo vuelve a Él, que no hay nada, ni una hoja que se mueva sin el consentimiento de Dios. Él sabe hasta cuántos cabellos tienes en tu cabeza. O sea, Él es el creador del universo entero. Entonces, tener ese entendimiento, en Romanos 1:20 dice, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. O sea, el simple hecho de ver los detalles de un atardecer, los detalles de las plantas, de cada hoja, de las flores, o sea, es como Él es el creador de absolutamente todo. No hay nada fuera de Él. De ahí es importante también ver qué es amor. O sea, yo creo que es un poco, lo hemos venido hablando y es un poco básico, pero es impresionante. Es la historia de amor más grande que yo escucho, que nunca nadie se va a comparar con la historia de amor de Dios. Y amó tanto, tanto que entregó a su hijo por nosotros. O sea, amó tanto que entregó lo más preciado que Él tenía para nosotros. Sí. Y yo creo que a veces como eso, como el dejar de buscar, el querer encontrar una respuesta concreta nos hace perder de vivir una vida como sobrenatural. O sea, en la naturaleza de Dios, como el querer buscar conceptos o definirlo, nos pierde de lo que realmente Él es o cómo quiere mostrarse. Sí, totalmente. Pensaba esto de que cuando vemos la historia del pueblo de Israel, hablando de que Él es amor, o sea, vemos la historia del pueblo de Israel y podemos decir como el pueblo de Israel era un desastre, o sea, era un desastre constante, todo el tiempo. Yo no puedo creer, teniendo ahí vivo el milagro, vivo la gloria de Dios, seguían queriendo regresar atrás, seguían siendo infieles, y viene otra cualidad, que Dios es fiel. Entonces a mí me sorprende mucho esto, porque no sé si te has puesto como que a pensar esto, el Señor no puede negarse a sí mismo, o sea, Él no puede hacer algo que Él no es. Él es fiel. Entonces, aún dice la palabra, aunque dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y a mí me sorprende porque lo podemos ver vivo en el pueblo de Israel. A veces el Señor de verdad que se ve como Dios le da impotencia a la cantidad de idolatría que tenían, la cantidad de la desobediencia, que se creían la gran cosa. O sea, Dios en serio se retorcía por dentro. Y había momentos, es como un poco chistoso, porque hay momentos en los que dicen como no, ya no, y mandan tus juicios y todo, y vas después de otros capítulos y es como, el Señor redime, dice, yo estoy hablando y ustedes no me escuchan. Me encanta, es como, y volveré y te traeré y te sanaré y te limpiaré, o sea, y volvía a pesar de que le da momentos porque el Señor y el pecado no pueden estar, Dios y ese desastre no podían estar en un solo lugar, porque no era la naturaleza de Dios, pero aún así Él en su infinita misericordia ama tanto al pueblo de Israel. Y así mismo es con nosotros, nos ama tanto a nosotros, que Él no puede dejar de ser fiel. Realmente hay muchas cualidades, también muchas más en las que podríamos profundizar sobre quién es Dios, pero creo que es una buena oportunidad como este episodio para animarlos a que descubran, a que se cuestionen, a que si
vayan a la Biblia y descubran como que cualidades más hay de Dios, qué facetas aún falta como por conocer acerca de Dios y vivir. Yo creo que más que un concepto es como eso, el querer vivir a Dios. Y experimentar esta fidelidad, experimentar este amor, porque podemos hablar y en concepto lo podemos tener, como decías al inicio, como ok, sé que Dios es bueno, pero realmente he vivido su bondad o he reconocido su bondad, porque sí, esa es la realidad, Dios es bueno, pero la he vivido, la he experimentado o he sido consciente de eso. Sí, yo todo el tiempo me pregunto, siempre que estoy en tiempo con Dios, yo me pregunto como, y pienso, jamás la vida, no sé, hasta que lo vemos cara a cara, hasta que veamos cara a cara a Cristo, hasta que habitemos con Dios aquí, no vamos a poder conocerlo en su totalidad, pero sí podemos acercarnos cada vez más y lo principal y por qué queríamos mencionar este tema como inicio es porque no vamos a poder, no va a servir nada el que tú trates de ponerlo como prioridad, todo lo que hablemos en los siguientes episodios, si tú no te propones en el corazón conocer a Dios. O sea, creo que es lo principal. ¿Realmente conocemos a Dios? O sea, nunca dejes de hacerte esa pregunta. Y si no, tener esa hambre de conocerlo más, esa hambre y esa sed de Dios, no, me doy cuenta que no te conozco, quiero conocerte. Y abrir la palabra, y si no la entiendes, buscarla, o sea, tener hambre y sed de su palabra. Y ahí vas a ver cómo tu vida va a cambiar y va a dar un giro completo. Y vas a encontrar, y va a tener sentido lo que hablemos de por qué ponerlo como prioridad. Porque Él vale, o sea, Él vale la pena, él merece ser nuestra prioridad por quién es Él. Entonces, eso. Sí, mientras más lo conocemos, más lo vamos a amar y que ese sea nuestro objetivo, como conocerlo más para amarlo más. Así es. Entonces ese ha sido nuestro primer episodio. Espero que les haya gustado, que haya sido de edificación. Vamos a ir profundizando más en lo largo de los otros episodios que vienen, pero esperamos que de verdad puedan ustedes llevarse ese bichito en el corazón de quiero conocerlo más, quiero profundizar más. Y nada, síganos en las redes sociales. Y comenten, suscríbanse, denle like, compartan. Todo eso que se hace por aquí. Así es. Nos vemos en el siguiente episodio todos los lunes. Bye. Chao.